Ok, buenas tardes con todos los asistentes, buenas tardes con los panelistas. Vamos a dar inicio a este conversatorio dentro del marco del Festival Pleamar 5. En esta oportunidad estamos con el artista performer nacional Emilio Santisteban. Estamos también en la compañía de Milko Torres, quien es parte de la gestión del festival, también curador de la muestra que actualmente se está exhibiendo. También en los controles tenemos a Elier, y yo soy Miguel Málaga. Vamos a tener hoy día la presentación de Emilio, que titula, bueno, que él ha titulado Performance del cuerpo interviniente al cuerpo ausente, portafolio de performer. Emilio Santisteban es egresado de la Escuela de Bellas Artes, es profesor también de arte, ha sido curador, ha sido también parte de exposiciones a nivel nacional e internacional, y creo que nada mejor que cederle la palabra para que pueda comenzar con su presentación, de la que estamos ansiosos de poder escuchar, ¿no? Eh, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, a Milko, a Enier y a todos y todas las organizadores y organizadoras de Pleamar 5. Es para mí un gusto particular estar aquí en este Festival de Arte Contemporáneo arequipeño de la ciudad donde yo nací, y de la que como profesional de las artes, como artista, me encuentro lamentablemente muy distante, ¿no? Por una serie de razones que sería demasiado extendido comentar. Pero en todo caso, eso podemos empezar a corregirlo a partir de este momento. Yo intentando que ustedes conozcan mi sencillo trabajo y esperando conocerles a todos el ámbito artístico arequipeño y a ustedes también en persona en algún momento. Bueno, sin más, empiezo a presentarles lo que acordamos, que es presentar mi trabajo en el ámbito de la performance, o desde la perspectiva de la performatividad, y en ese sentido he preparado este portafolio, por eso lo llamo portafolio. Performance del cuerpo interviniente al cuerpo ausente, lo llamo así, porque uno de los ejes a partir de los cuales voy a ir reflexionando con todos es el del papel del cuerpo en la performance, en la medida en que, aunque yo no lo entiendo así, sé que soy un poco solitario en esto, aunque yo no lo entiendo así, generalmente suele entenderse la performance como fundamentalmente arte del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a empezar a ir pensando cómo es que está el cuerpo ahí presente, aunque para mí no sea en realidad fundamental el cuerpo en la performance, o no creo yo que la performance sea fundamentalmente arte del cuerpo. Primero, bueno, yo soy arequipeño, pero me formé en Lima. Mis estudios en arte han sido totalmente en artes plásticas y visuales, pintura y dibujo, en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. Y en los aspectos que entran en juego en mi trabajo en performance, ¿no? En los que, si bien está presente la grafía, lo gráfico y lo visual, digamos que no tiene un papel importante o plástico. Los aspectos que tienen un papel importante en mi trabajo en performance los he ido aprendiendo después de la formación académica. Me he ido autoformando, ¿no? En artes interdisciplinarias, en performance propiamente dicha, y en otros temas que parecen lejanos a la performance, si es que entendemos la performance como arte. Para mí la performance no es exactamente arte, como temas de comunicación estratégica, gestión social estratégica, sistematización de procesos creativos, en los que me he ido autoformando a través de una serie larga, digamos, de experiencias laborales y profesionales de formación en la práctica, digamos. En performance me interesan los ámbitos de la política, lo económico, lo social y lo cultural en general. Los abordo usualmente desde contextos que van fluctuando entre lo global y lo local, pasando por lo nacional, y dependiendo de cada caso, enfocándome en temas de ciudadanía y esfera pública y o derechos, reconocimientos y concernimientos frente al reconocimiento de los otros,
y temas relativos a sistema, mundo, geopolítica y geosistema. Estos temas a veces se combinan entre sí en casos específicos de diversas formas. Y lo suelo abordar con estrategias performativas diversas, con texto, imágenes, que usualmente no se suelen entender como performance, no en el arte. Performance o arte de performance propiamente dicho, intervenciones pero de carácter performativo y proyectos de arte procesual pero de carácter performativo. Para mí, en todos estos casos, yo hago performance, digamos así. En cuanto al abordaje específico del cuerpo en la performatividad, digamos que he venido trabajando seis formas de cuerpo diferentes que se pueden agrupar en tres grandes grupos, ¿no? El cuerpo escenificado, que es lo más usual en performance art, el cuerpo interviniente, que siempre tiene algo de significado, es un cuerpo que interviene y es visible y está de algún modo en escena, el cuerpo ausente, que tiene sus versiones particulares en lo que llamamos el cuerpo disuelto y el cuerpo anfitrión, que explicaré más adelante, y en tiempos más recientes, digamos que estoy interesado y estoy empezando a hacer trabajo en performance con cuerpo no humano. En concreto, por ahora, cuerpos de naturaleza biológica no humana, ¿no? Entonces, ahora voy a contarles de algunos casos. Entonces, está el caso de performance desaturador. Empiezo por ahí porque performance desaturador es mi proyecto más antiguo y más largo también. Es un proyecto de performance que empecé cuando era estudiante, cuando terminé el penúltimo año de estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y lo empecé en vacaciones, no como trabajo de estudiante, sino en vacaciones, y que fue proyectado para una duración de 30 años. Es un proceso de 30 años que justamente ha concluido en febrero del año pasado. En este proyecto abordo los ámbitos político, social y cultural, en contexto nacional en específicos, contexto peruano. El foco está puesto en las relaciones entre ciudadanía y espacio público, o mejor dicho, no espacio público, esfera pública, ¿no? Y con estrategias de performance clásica, intervención performativa y también evolución de proyecto procesual. Como les decía, este proyecto, que tiene una duración de 30 años, pues, empezó en el 1990, ahí ven algunas imágenes donde se me ve cuando era estudiante, aunque parezco mayor, paradójicamente, y que está constituido por 3 periodos de actividad separados entre sí por 2 periodos de inactividad de 15 años. Basado en la teoría de las generaciones de Unamuno, Gasset y Marías, es que pienso en esta idea de los 15 años de distancia, que pensando en la idea de que la historia es cíclica y se va a repetir cierta historia, es decir, que es la historia de nuestras relaciones truncas, inadecuadas, incorrectas, disfuncionales entre ciudadanía y Estado, ¿ok? Y sociedad civil y Estado. Y entonces hay acciones de 1990, 2005 y 2020. En estas acciones yo camino por Lima, toda Lima metropolitana, con este aparatito. Este aparatito desaturador es el mismo que usé en 1990, en el 2005 y en el 2020, exactamente el mismo. De modo que es el instrumento intermedio que se va cargando de un determinado sentido, ¿no? Una determinada fuerza, digamos así, de desatoro, pero de carácter performativo. En cada una de las 3 actividades, que ocurre, como repito, 1990, 2005 y 2020, separadas por cada una, separadas por periodos de 15 años de inactividad, durante 3 días voy caminando por Lima y la performance, finalmente, a través de un proceso evolutivo por el cual fue enriqueciéndose desde 1990 hasta el 2020, hasta el 2005, ¿no? Para lo que voy a decir, queda conformada por 3 gestos. Digamos que hay 3 gestos claves, ¿no? Hay un gesto clave que es caminar a pie, un montón de horas, larguísimas distancias por Lima. Un segundo en una actitud claramente de ir es decir, en la acción de ir a un lugar expreso, con una ruta planeada, y eso puede sentirse en el hábitus, en el cuerpo mismo, en la acción de la persona.
Un segundo gesto, que es desatorar mi propio cuerpo frente al local de la institución, del espacio que deseo desatorar. Y un tercer gesto, que es desatorar la pared o la puerta, la fachada de aquella institución. Pensando desatorar ¿qué? No desatorar la institución, sino desatorar cierto tipo de relaciones entre sociedad política y sociedad civil, Estado y sociedad política y sociedad civil, cierto tipo de relaciones de la sociedad civil con sus deberes ciudadanos y con sus responsabilidades frente al Estado y la sociedad política, etc. Por eso se incluye primero el gesto de desatorarse a sí mismo, porque no es una performance que señala, protesta, culpabiliza. A veces fue entendida así, ¿no? Como una performance de protesta que culpabiliza a los políticos. No se trata de eso. Por eso, en la versión última del 2020, en vez de empezar la performance en Palacio de Gobierno, como en los anteriores, empiezo la performance en la puerta de la casa de mi padre, que es la primera imagen que han visto ahorita, que estaba ahí en una puerta con una pared de ladrillos, cara vista, ¿no es cierto? Y luego voy recorriendo los diversos lugares desatorándolos. Pero lo primero que desatoro es la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque deseo enfatizar, performar en mí mismo el sentido de responsabilidad a través de la responsabilidad familiar. Porque es en las familias donde se forma éticamente, moralmente o amoralmente o inmoralmente a las personas. A veces nos olvidamos que el núcleo familiar es una unidad sumamente importante en la formación de las relaciones entre los ciudadanos y la sociedad política y la organización misma de la sociedad civil. Entonces, ahora bien, en la ejecución, en la actividad del 2020, se añadió un paso evolutivo de la performance que para mí es particularmente importante, en términos de este eje de reflexión sobre la presencia de los modos del cuerpo en performance, pero además también por la naturaleza misma de esta performance. En 2020, en las versiones anteriores, las 1990 y 2005, yo estoy solitario, deliberadamente solitario, ¿no? Son intervenciones del espacio público en las que no se convoca público y estoy solamente acompañado por la persona que fotografía, deliberadamente a solas. ¿Por qué? Porque la idea es performar en los espacios institucionales a los que llego y en las personas, ciudadanos de a pie, que pasan por ahí y se encuentran con la intervención, evadiendo esta pátina destructora de la verdadera performatividad que es el evento artístico, ¿no? La invitación a públicos artísticos para mirar una performance es lo más destructivo que puede haber en performance, salvo cuando intentamos performar al propio ámbito artístico, pero si no es así, es sumamente destructivo. Entonces, en las versiones de 1990 y 2005, estoy a solas con la fotógrafa Carola Requena en 1990 y con el fotógrafo Sergio Urday en 2005, pero aquí en 2020 convoco a otras personas que deseen performar conmigo a través de dos modalidades. La primera modalidad, que es la que me parece más interesante, es la carta poderosa, que no es otra cosa que la carta poder legal, con todas sus formalidades, pero es una carta performativa de otro tipo, ¿no es cierto? Por eso se llama carta poderosa, tiene esta cuestión mágica. En esta carta poderosa, las personas que me enviaron la carta poderosa firmada y llenada de puño y letra, lo que hicieron fue, a través del texto que la carta poder, llamada carta poderosa, dice, hacerse conscientes de que ellos mismos, ellas mismas, estaban desatorando los espacios que ellas mismas me encargaban de desatorar, ¿no? Entonces hay una lista, cada persona anota su lista. Quiero que desatores este lugar, o esta institución, este espacio en mi nombre, ¿ok? Con todo lo que eso implica, ¿no? Es decir, hay toda una redacción formal de carta poder en la que esta persona asume que todo lo que yo desatore va a producir un efecto de desatoro en su nombre, ¿ok? Y entonces hay una convicción, digamos, expresada por estas personas en la firma, en la potencia de la performance como casi acto chamánico que puede propiciar cosas, ¿ok?
Entonces, vemos algunos ejemplos. Algunas personas hacen una lista más o menos completa y larga. Por ejemplo, vemos aquí a Juliana Ortiz Cerro, que pide desatorar el Mali, pide desatorar la Escuela de Bellas Artes, obviamente una serie de instituciones de naturaleza política, pero también la CGTP, la Defensoría del Pueblo, es decir, hay un espectro diverso que incluye a la sociedad civil y, interesante, incluye al ámbito cultural y artístico como parte del desatoro ciudadano necesario, ¿no? Aquí vemos algunos otros ejemplos. Algunos piden unas instituciones y no otras, algunos piden pocas, algunos piden mucho, ¿no? Del extranjero y de Perú. Y entonces, a mi juicio, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí hay cuerpo interviniente, cuerpo que interviene, pero es performance de cuerpo anfitrión. ¿Por qué? Porque las personas que me han enviado estas cartas poderosas están en mí. Después de 30 años, es decir, el Emilio Santisteban que empezó la performance en 1990, no es el mismo, no tiene el mismo entusiasmo, no tiene las mismas energías que el de 2020, ¿cierto? Y ese desatorador, el de 2020, honestamente, sinceramente, necesita sentirse acompañado, necesita que no está solo, sentir que no está solo, y necesita sentir que la energía de otros está junto con la suya. Y entonces yo voy con esa convicción, digamos, sabiendo que no estoy solo, estoy con las personas que me han firmado esas cartas poderosas y yo estoy desatorando en sus nombres. Digamos que no tengo permiso para cansarme, arrepentirme y decir, me voy a dar media vuelta, ya no doy más, digamos, ¿no? Por más ampollados que pueda tener los pies, digamos. Y también existe esta otra modalidad añadida, y es que convoqué a las personas que quisieran por radio, ir con el propio desatorador de inodoros de su casa para hacer lo mismo. Bueno, en este caso la respuesta fue solo de artistas, y de 2 artistas en particular, que desearon intervenir concretamente, participar de la performación de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, donde ellos estudiaron, ¿no? Donde ellos y yo también estudié ahí, ¿no? Que son Ana Lucía Romero, una artista joven de performance muy, muy más que talentosa, y Kenji Quispe, un artista filósofo que también tiene trabajo de naturaleza performativa, aunque ha ido evolucionando hacia otras cuestiones. Para mí, esto refuerza la idea de lo intergeneracional de desatorador, ¿no? Esta razón por la que los periodos de actividad están separados por periodos de inactividad de 15 años, ¿no? Es decir, yo ya no voy a volver a ser desatorador, ellos tampoco, pero digamos que de alguna forma han asumido la responsabilidad de la posta y de esta idea de intentar desatorar las disfuncionalidades de nuestras relaciones con la sociedad política, con el Estado, en tanto ciudadanos, y nuestras relaciones entre nosotros mismos, en tanto ciudadanos. De alguna manera han asumido la responsabilidad de continuar con ese trabajo, aunque fuese en otras formas, en otros formatos, por otras vías. Ahora les voy a explicar brevemente la otra performance duracional bastante extensa, que ha comenzado hace 11 años, pero que es una performance vitalicia, que se llama Señal. En esta performance abordo los ámbitos de la política, la economía, pero también lo social y cultural, desde una perspectiva de contexto global. A diferencia de lo anterior, aquí no abordo la realidad peruana, digamos, no abordo la sociedad civil peruana, sino el contexto global, enfocándonos sí en ciudadanía, pero ciudadanía global, y en las relaciones entre sistema, mundo y geopolítica, en la perspectiva de lo político y lo económico, ¿no? Con mucho énfasis en eso. Y hay estrategias de performance clásica, es decir, performance con presencia corporal, pero también intervención y proyecto procesual, porque hay una lenta evolución, digamos, a través de los años, ¿no? En esta performance, Señal, lo que tenemos es un proceso indefinido, vitalicio, como dije, de acumulación incesante de performance. Con la lógica de la acumulación incesante de capital, del capitalismo. Es decir, es una performance que performa sobre la idea misma de performance art, en el sentido de una forma de arte que paradójicamente se supone nace oponiéndose a las lógicas del capitalismo, pero es hoy, desde hace en realidad 3 décadas, ¿no es cierto?, o 2 como mínimo, una
cuando se hace performance desde la perspectiva del arte, una forma de arte ultra capitalista, ¿no es cierto? Es decir, el artista capitalista, es decir, el artista que acumula valor, que acumula riqueza, que acumula prestigio, que acumula estilo, todas las diversas formas de acumulación en los que los artistas caemos, pero a través de la performance. Y entonces esta es una performance que en una clave cínica, ironiza, deliberadamente cínica, ironiza sobre la propia performance, por eso es que la describo como una acumulación incesante de performance, porque ella misma sigue una lógica capitalista, pero es al mismo tiempo una performance que instaura ciertas ideas en el público que se va encontrando con ella a lo largo de los años, en torno a sus propias relaciones ciudadanas con el sistema financiero, con el capital, con la sociedad a través de lo económico. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque ocurre, no todos los días, pero casi todos los días, dependiendo de mis actividades habituales. Yo no salgo a la calle especialmente para hacer esta performance, sino que cuando tengo que ir a trabajar, cuando tengo que ir a visitar a alguien o hacer cualquier actividad, ir a comprar al mercado, etcétera. Salgo por alguna razón. Me persigno frente a cualquier agencia o bancaria o cajero automático también con el que me encuentre. Entonces aquí hay una asociación con la presencia del poder. Hay que recordar que en los países latinoamericanos, hispanoamericanos, el gesto de persignarse, no sé si en Arequipa sigue eso siendo muy presente, me imagino que sí, porque Arequipa es una ciudad ultra archi conservadora y tradicionalista, muy religiosa, católica además, me imagino que persiste, pero en los países de ex colonias españolas, digamos, recordemos que el persignarse frente a las iglesias viene de la necesidad de dejar claro en la colonia que no soy un converso, que no soy un judío, y que en todo caso, si soy converso, soy un auténtico converso y no soy un falso cristiano, ¿no es cierto? Entonces, está esta presión de la necesidad de persignarse frente a las iglesias en los tiempos de la colonia, en los que había tantas iglesias en las esquinas como hoy hay bancos en las esquinas. Hoy el poder no es ejercido por la iglesia, el poder es ejercido por el sistema financiero. Entonces, también ahí hay una instauración porque como es una performance que ocurre en mi rutina diaria, imagínense esta cuestión, por ejemplo, hay una institución donde yo enseño hace 16 años, y durante 16 años, ciertas personas que trabajan y viven por ahí me han visto ya incontables veces persignarme ante ciertas agencias bancarias que están en la ruta, cuando llego al trabajo, por ejemplo. Y en los primeros años, esas personas han dicho, ¿quién es este loco? Se ha quinceado. Pero conforme el proceso va evolucionando y va avanzando, ya son 11 años, ¿no es cierto? Ya esas personas van sintiendo, quizá van haciéndose preguntas en torno a su propia relación, es decir, a través de ver a un sujeto que claramente se persina siempre ante el banco, así que no es un error, es alguien que de verdad tiene alguna clase de fe en el sistema financiero, o superstición, no vaya a ser que me falte el dinero. Es decir, de tanto ver, se va instaurando ciertas preguntas en cuanto a nuestras relaciones como ciudadanos con el sistema financiero, a la par que si alguien del ámbito artístico ve esta performance, se va instaurando la idea de la performance misma como un formato en el arte, como un formato altamente capitalista, ¿no? Por eso la idea de la acumulación. Y entonces, esa es la razón por la que, por ejemplo, al llegar a ciertos hitos, es una performance que ocurre siempre sin público, por razones obvias. Jamás convoco a nadie para que me vea, porque ya dije que eso arruina toda performatividad. No hay nada peor que los públicos de arte siendo públicos frente a una performance, es lo peor que puede haber. Pero en ciertas ocasiones, por ejemplo en este caso, cuando llego a acumular la performance número 35.000, hago alguna emisión por internet dirigida específicamente al público artístico, ¿no? Como para ir dejando sembrada esta idea de la acumulación incesante de performance, una especie de capitalismo del artista y del arte. Ahora les voy a comentar sobre una serie de performances que se llaman Aprender, son 4, pero voy a hablar solo voy a presentarles una, no se asusten. Estas performances, que en general se llaman Aprender y tienen un subtítulo en otro idioma, unas en turco, otras en serbio, etc., abordan lo social y lo cultural,
no lo político ni lo económico, no de forma directa, en contexto global, en contexto local, pero insertado en lo global. Ahora les voy a mostrar. Enfocándose en temas de ciudadanía, en relación con la esfera pública, pero también de reconocimiento del otro y concernimiento con el reconocimiento del otro. ¿Ok? Y este enfoque se aborda a través de estrategias de performativas de texto-imagen, performance clásica, ¿no? Corporal, intervención y proyecto procesual, aunque corto, a diferencia de los anteriores, no es algo de años, sino de solo 1 año y medio, más o menos. Esta performance, aprender, ocurre en este lugar, bajo el rectangulito para que lo puedan ver, San Leitenhof, digamos como la residencial San Felipe, pero gigantesco. Es un complejo de 5.000 viviendas que fue construido por el austromarxismo en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, hace más de 100 años. Y destinado originalmente para la vivienda de obreros, ¿no? Hay que recordar que el austromarxismo, a comienzos del siglo XX, hizo realidad muchas de las propuestas políticas de las sociales democracias europeas, ¿no? En general, en realidad es el austromarxismo es, digamos que la madre de muchas de las propuestas del estado de bienestar que surgen varias décadas después en diversos países del mundo. Entre ellas, el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación igualitaria para todos. Y este lugar, San Leitenhof, es una realización, digamos, hito de la realización del derecho del acceso a la vivienda, construida para obreros, con una serie de características de infraestructura sumamente dignas, realmente dignas, con toda clase de servicios, todo lo necesario, con proximidad para las escuelas, la salud, todo, ¿no? Y estamos hablando de un espacio en 1920-23, que es el lapso que demoraron en construirlo, de 5.000 familias, 5.000 hogares, ¿no es cierto? Este lugar, San Leitenhof, con el pasar del siglo, se fue convirtiendo en, digamos, en un espacio mayoritariamente ocupado ya no por obreros, sino por inmigrantes. De acuerdo a la legislación vienesa, las personas que recibieron estas casas pudieron heredarlas, es decir, actualmente viven nietos, digamos, y bisnietos de los obreros originales, pero han ido muriendo, estas familias han ido desapareciendo, y en su lugar el Estado ha ido otorgando la vivienda a inmigrantes serbios, serbio-croatas, húngaros, turcos, de diferentes orígenes. Muy bien, el lugar está poblado, en realidad ya, por 2 o 3 generaciones de personas nacidas en Austria, pero cuyos abuelos o bisabuelos o padres nacieron en Turquía o nacieron en Hungría o en Bosnia o en Croacia o en alguno de los países que formaron parte del Imperio Austrohúngaro, principalmente. También hay algunos latinos, pocos, comparativamente pocos, y el Estado registra la presencia en estas viviendas de un ciudadano chino, uno. En ese contexto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el espacio de San Leitenhof, poblado principalísimamente por hablantes de turco, por hablantes de serbio y de serbo-croata, está casi siempre en silencio, porque la única lengua que tácitamente está permitido que se escuche en el lugar es el alemán. Y entonces, aunque en la actualidad, paradójicamente, la población de origen germánico, es decir, de habla alemana, los, entre comillas, auténticos austriacos, como así se consideran, aunque eso es muy discutible, son una inmensa minoría, pero en el lugar, como solo está permitido, solo está bien visto el habla alemana, el lugar está dominado por el silencio. Estamos hablando de 5.000 departamentos ocupados, no están vacíos, con familias, ¿ok? Hablemos de 3, 5 miembros por familia, por ahí hay algunos de 2, pero
tenemos muchísimas personas. Digamos que siendo discretos, hablamos de 15.000 personas. Muy bien. En ese ámbito, en ese espacio de 15.000 personas, lo que predomina es el silencio, y cuando no hay silencio, lo que escuchamos es el alemán. Salvo en la época que yo estuve, ya no existe, estuve recientemente ahí de nuevo y ya no existe, un café serbio-croata, el único espacio donde uno podía ingresar y escuchar hablar en serbio, ¿no? Dentro del café de propiedades serbias, pero luego el resto en alemán. En ese contexto en el que, recuerden, el Estado registra la presencia de un habitante chino, en ese contexto, yo coloco una serie de, en el lugar, en este lugar, que les he mostrado inicialmente, coloco una serie de banners, ¿ok? Conteniendo unos mensajes escritos en chino para ese único ciudadano chino de todo el lugar, y que dicen cosas como, por ejemplo, soy bienvenido en casa. Aquí lo que tenemos es que la letra de los ideogramas chinos están preguntando si soy bienvenido en casa, pero dentro de los ideogramas están contenidas las traducciones al inglés, al serbio, al alemán y al turco, ¿ok? De modo que quien quiere puede leer, quien quiere puede saber qué está diciendo, qué está preguntando el texto. Estos textos son siempre preguntas, y son siempre preguntas que no he elaborado yo, sino que han sido elaboradas a través de un diálogo de muchos meses con personas residentes en el lugar. Es decir, un diálogo por correo muchos meses antes, el año anterior, antes de ir al lugar, ¿no? Hay una serie de mensajes diversos, ¿no es cierto?, de índole que siempre se refieren a la comunicación con los demás, de índole amistoso, ¿no? Por ejemplo, se sigue viendo, ¿no?, la presentación. Por ejemplo, están las preguntas: ¿los padres de tus amigos son amigos de tus padres? Quizás hoy en el barrio alguien te devolverá una bonita sonrisa. ¿Quieres dar y recibir un abrazo sincero y amable? O algo más abstracto: ¿has oído el canto de los pájaros por la mañana? Todas, y otras también, todas estas preguntas realizadas por los propios, como decía, los propios residentes, ¿no? Y puestas por mí en chino en los diferentes lugares, pero no solo en el espacio abierto, en el espacio público, en las plazas del San Leitenhof, sino también en espacios interiores. Por ejemplo, aquí está la pregunta de si algún día alguien te devolverá una mirada amable en el barrio. Está en medio de una fiesta, en un espacio de fiesta, de un concierto. También en los espacios interiores de los edificios, bajo las puertas de los departamentos, en polos que lleva la gente, ¿no? Aquí estos polos están preguntando si quieres un abrazo sincero y honesto, o en el cuerpo de las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí están por voluntad propia tatuándose este texto que dice en el centro un abrazo sincero, y que en las preguntas alrededor hace la pregunta de si quieres recibir y dar un abrazo sincero. Todo esto a lo largo de 15 días, ocupando todo el espacio público con una serie de actividades bastante extensas. Y en ese contexto es que, perdónenme lo largo del preámbulo, ocurre esta performance. Bye.
En esta performance que ustedes han visto, aprender, pero que tiene un subtítulo en turco que significa ¿acaso el silencio? Es una pregunta, ¿no? ¿Acaso el silencio es la única forma de mostrar y obtener respeto? Y yo estoy haciendo esa pregunta, estoy gritando esa pregunta en turco, en serbio y en alemán después, enseñándoles unos carteles en chino hacia las ventanas, porque todas las personas están encerradas en sus departamentos, el espacio público, como habrán visto en las fotos, está prácticamente vacío, y las personas están encerradas en sus departamentos, la mayoría de ellos de origen austriacos, iba a decir algo equivocado, la mayoría de ellos austriacos de origen turco o austriacos de origen serbio, que se autoencierran, digamos, y la gente está saliendo por las ventanas y está viendo, no sé si de verdad logran ver el texto en chino, pero lo que más me interesa en realidad es instalarles esa pregunta hecha en ese tono tan enfático, incluso aparentemente agresivo. Hay que tomar en cuenta que en turco, en la lengua turca, y en serbio, no, la pregunta no es como en castellano, no hay una entonación de pregunta. Y entonces la pregunta está construida por la sintaxis de la frase y no por el tono. Y esto permite tener este tono invasivo, agresivo, que paradójicamente está preguntando, ¿es acaso el silencio la única forma de mostrar respeto? En serbio y en alemán es eso, y en turco significa al mismo tiempo, es la única forma de mostrar y recibir, lograr, obtener respeto. Esta performance ocurre en el último día, en el día 30 de un festival, que fue un festival que me invitaron, después de 15 días de continuas intervenciones y la presencia permanente de estos carteles, la gente que se tatúa, la gente con polos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese contexto está este llamado final, esta idea de instaurar en el silencio temeroso que pretende garantizar el respeto, pretende garantizar no recibir violencia por atreverme a hablar en mi lengua en el espacio público de esta residencial donde vivo, ¿no es cierto? Ellos, instaurar la idea más bien de el silencio como algo agresivo, ¿no? O autoagresivo, a través de esta agresión con el ruido de la pregunta, ¿no es cierto? Esta es una performance que generó una serie de reacciones posteriores, una serie de impactos, porque precisamente estaba jugando con la paradoja de hablar de respeto con el silencio, anulando ese silencio. Pero tomen en cuenta que eso es como resultado final de todo un proceso de comunicación silenciosa a través de los carteles, los polos, volantes, con estos mensajes más bien sumamente sutiles, sumamente amistosos y sumamente cordiales, escritos por los propios residentes, dirigiéndose a a los miembros de su comunidad, ¿no? Haciendo un llamado a contactémonos, comuniquémonos, abracémonos. Algunos mensajes eran, ¿por qué no vamos juntos al café, ¿no? De la plaza Matteotti Platz, a tomarnos un café y conocernos, ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Luego está la performance Barrer. Esta performance, que es un infortunio en realidad, yo la considero infortunio, se ejecuta de esta manera, se los voy a pasar muy rápidamente. La sangre de ellos, tu sangre, mi sangre, la sangre de ellos, tu sangre, mi sangre. Respetos, guardan respetos. Respetos, guardan respetos. La, 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 la.
Nunca tuvimos la oportunidad, ahora tenemos la oportunidad. Bien, este infortunio, intento de performance, pero que acaba en infortunio. El infortunio es la performance que fracasa, es decir, la performance que no logra instaurar lo que se ha propuesto. Es tal porque las 33 personas que estuvieron encerradas conmigo allí, luego tuvieron diálogos conmigo por diversas vías, pero me aseguré de conversar con ellas, y absolutamente todas se habían quedado impresionadas ellos me repetían, el momento en que tú me decías, tu sangre, mi sangre, fue impresionante. Todas eliminaron la sangre de ellos, que es la parte con la que empieza esa frase, ¿no? Que se repite 33 veces, la sangre de ellos, tu sangre, mi sangre. Para mí eso fue una señal absolutamente irrefutable de que la performance no había instaurado en absoluto lo que se pretendió instaurar. Un cierto concernimiento con la situación de la absoluta inacción frente al informe y recomendaciones de la CBR, frente a las víctimas del conflicto armado interno, y una serie de cuestiones relativas a la complicidad entre el gobierno de Alan García y la fuga permanente de Alberto Fujimori, uno de los responsables de muchas de las injusticias, ¿no?, cometidas en aquel proceso. ¿Okay? Entonces, yo quedo convencido de que, por eso esta es mi última performance en una muestra individual, en una galería de arte para público artístico que está mirando la performance. Aquí decidí, se acabó, no más, ¿no? No al menos como individual. Luego hubo una versión el año pasado en el proyecto AMIL, una respuesta que es la reperformance en Vueltosen, en la que yo reperformo con autorización de Alberto Casari, una performance de Alberto Casari que se llamó La Acción Villacorta en el 2003, en la que él envolvió en una galería de arte al crítico de arte Jorge Villacorta durante todo el horario de una inauguración, de una exposición. En vez de eso, yo produjo una secuencia de envolvimientos en alfombra de público de las artes, en realidad de actores importantes del sistema artístico limeño. La lógica era que cada persona que se envolvía debía convencer a otro que le reemplazara si es que quería salir. Y Alberto Casari aceptó iniciar, de modo que él tenía que convencer a sus amigos, digamos. La lógica es que ¿a quién vas a convencer que te reemplace para quedarse ahí echado, empaquetado? Solamente a un compinche tuyo, a alguien con quien tienes confianza y a quien puedes convencer de aquello, ¿no? Entonces se produjo una lista de reemplazos que duró desde las 7:30 de la noche hasta las 2 de la mañana, sucesivamente, envueltos con una alfombra que es una réplica de esa que ustedes han visto ensangrentada con los rostros de Alan García y Alberto Fujimori. Es muy interesante que la gente del ámbito artístico, directores de museos, directores de galerías, artistas, digamos, reconocidos, aceptaran envolverse por los rostros de Alan García o de Alberto Fujimori en esa alfombra y permanecer echados,
solo por responder al amigo que se los pedía, ¿no? Eso es bien interesante. Es una vuelta crítica a la performance, al infortunio Barrer. Pero la vuelta principal al infortunio Barrer es el ciclo performance, que es en realidad es lo principal, aunque parece que no me va a alcanzar el tiempo, discúlpenme por eso. El ciclo performance, que está compuesto por 8 piezas, 8 performances, pero voy a hablarles solo de la principal, que es esta. El ciclo performance está compuesta por 8 proyectos, pero tienen en común uno inicial del año 2008, que ha continuado durante muchos años, que justamente se llama Performance, ¿ok? Y Performance es una performance de cuerpo ausente. Esa es mi primera performance de cuerpo ausente. Ese es el momento en que concibo la idea, por rechazo absoluto a lo que ocurre con Infortunio Barrer, una performance típica del mundo del arte, el performer en una galería puesto ahí para ser visto por el público de arte cuando hace determinadas cosas. Si quieren, por rechazo de aquella situación, es que me voy a la reacción extrema, digamos, que me parece sumamente positiva y sobre la que he seguido trabajando desde ese año, desde el 2008, que es lo que concibo como la performance de cuerpo ausente. Una performance en la que no hay en absoluto cuerpo que actúe, y sin embargo hay performance, porque se instaura, se performa, y se piensa en el cuerpo de los ausentes, ¿ok? Esa es esta performance que se llama performance, en la que una pregunta, ¿qué lugar tiene un arte del cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos?, es instalada a través de un vinil en diversas paredes de instituciones vinculadas al ámbito artístico, pero en el Perú, pero no solamente en el Perú, ya les voy a hablar de eso, en contextos en los que hay una historia más o menos reciente de genocidio, desaparición forzada, éxodo. ¿Bien? Entonces, que ese es el caso de nosotros, el Perú. Y entonces, la performance, así se llama, ese es el título de la obra, plantea esta pregunta: ¿qué lugar tiene un arte un arte del cuerpo en un lugar de cuerpos desaparecidos? Inicialmente en un coloquio del año 2008, en un coloquio de performers, y en el que yo planteé, además por otra vía, directamente esta pregunta para que la respondieran, y absolutamente ningún artista de performance pudo responderla o intentó responderla. Gente del público no relativo a la performance lo intentó, digamos, pero justamente los artistas que declaran y se autoidentificaban como performers jamás pudieron plantear una respuesta, ensayar una respuesta a esta pregunta. En un país en el que en ese tiempo todavía era reciente el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y sus recomendaciones. En un país en el que la desaparición violenta de los cuerpos es evidente y los artistas que hacen performance no debían ignorarla, digamos, para celebrar la performance, que era lo que pasaba en aquel momento. Ahora eso ya no ha ocurrido tanto gracias a trabajos como los del Grupo El Galpón, por ejemplo, pero en el 2008 aún lo que veíamos era una concepción de la performance como fiesta erótica de los cuerpos, para decirlo en resumen, ¿no? Hay una serie de ejecuciones. Esta es una fotografía de una ejecución en la Escuela Nacional de Bellas Artes que duró 3 años, durante 3 años, aunque no lo crean, que estuvo ahí, durante los cuales tampoco nadie ensayó una respuesta. Y esta es otra ejecución también en la Escuela Nacional de Bellas Artes que duró 2 años, en la que la respuesta fue romper el vinilo, ¿no? Aquí tenemos una realización de la misma performance, pero por apropiación de una asociación de madres de desaparecidos en México, y esta es una ejecución de la performance a su propio modo en un encuentro en la universidad, en la UAM, en la universidad, en uno de los locales de la Universidad Autónoma de México. Y esta performance, que se llama Performance, nace junto con una hermana de ella que se llama Responda. Estas fotografías son del 2012, pero Responda nace en el 2008. Básicamente consiste en que yo vendo a las personas que participan, indicándoles, cierra los ojos cerrados, permanece así hasta que suceda algo.
Y se ejecuta en Ecuador también, las imágenes que se ven ahí son Quito, ¿ok? En la Católica, pero también en Barranco inicialmente, en el mismo coloquio que les he comentado. Y lo que ocurre es que en los 3 casos nadie hace nada y nadie se quita la venda hasta pasada más de 1 hora. Porque en el fondo están esperando que suceda algo y entienden que suceder algo es algo externo, va a pasar un performer que los va a tocar, los va a sensualizar, etc. Y cuando finalmente se cansan y alguien empieza a quitarse la venda y a pasarle la voz a los demás, lo que encuentran es la misma pregunta, ¿no? ¿Qué lugar tiene un arte del cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos? En ese caso, lo que he performado es la idea de que tú eres un ojos cerrados, ¿no es cierto? Y que vas a estar esperando hasta que suceda algo en vez de hacerlo tú, digamos, ¿no? Esa misma pregunta es planteada en una versión que se llama Incomprensible, que es otra performance, pero es una performance conferencia, en la que vuelvo a plantear la pregunta, no voy a redundar por cuestiones de tiempo, y finalmente va evolucionando y, a través de otras 2 performances que se llaman Secuestro e Infortunio, que se realizaron en México, como consecuencia de esta apropiación de familiares de desaparecidos en México, es que yo tomo noticia de lo que ha ocurrido y hay un acercamiento vía Ileana Diegues, una investigadora de teatro y performance mexicana, y realizo esta versión en México y la pregunta se va transformando, ¿no? ¿Y qué lugar tomará tu cuerpo entre los desaparecidos? Sigue siendo cuerpo ausente, pero ya está disuelto. La pregunta es, ¿y tú qué lugar vas a tomar entre los desaparecidos? Es una pregunta muy abierta, ¿no es cierto? Y no es solo una pregunta, cierra en signo de admiración, en realidad es una interpelación agresiva, ¿cierto? Y esa pregunta evoluciona en otra pregunta que es, ¿y qué lugar tomará ya no es señalando a alguien, ¿no? ¿Qué lugar tomará mi cuerpo entre los desaparecidos? En una performance que se llama Héroe, que tiene clave de intervención en espacio público, y en la que utilizo la caligrafía de Miguel Grau. Esta es la letra de Miguel Grau, haciéndonos esa pregunta, ¿qué lugar tomará mi cuerpo entre los desaparecidos? Otra forma de performance de cuerpo ausente, pero con la idea de que el cuerpo está disuelto entre los demás, y mi respuesta a esa pregunta es esta última performance del ciclo performance, que se llama Mi Nombre, que es un proceso legal, no los voy a aburrir con los detalles, pero es un proceso legal iniciado en el 2007, reclamando al Estado peruano mi derecho a añadirme los nombres de pila, son en total 816 o 818 nombres, ahorita no recuerdo, los nombres de pila de las personas desaparecidas cuyos cuerpos no han sido hallados y el Estado peruano no ha hecho esfuerzos por hallarlo, a pesar de existir una ley de búsqueda de personas desaparecidas que obliga al Estado a hacerlo. Nos estamos refiriendo, obviamente, a los desaparecidos del conflicto armado interno, independientemente de qué lugar, qué bando, etcétera, ocuparan en el conflicto. ¿Ok? Por razones de tiempo, no quiero abusar de ustedes, no quiero abusar de ustedes y por eso concluyo con esta performance y estoy abierto a conversar. No consigo dejar de compartir. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Sí, Gracias por la presentación. Creo que Milko acaba de encender su micro. Milko, ¿quieres acotar algo? Sí, más bien, disculpen, tuvieron ustedes un temblor. Aquí tengo un... No, la verdad que no se ha sentido. ¿No lo sintieron? Ah, miren, he recibido un aviso de temblor en Arequipa. Ok, disculpen. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los temblores y lo que podría ser un terremoto en Lima, acá pasa inadvertido. 4 puntos y pico, ¿ah? 4 y pico. Acá en Lima, allá en Lima, porque en realidad yo estoy en Chincha en este momento. En Lima con 5 ya todo el mundo se muere de miedo. Ok, bueno, conversemos. De hecho, es una característica de Arequipa, ¿no? El carácter telúrico. Emilio, es interesante tu exposición porque algo que no se comprende mucho en tu natal ciudad es la importancia de la forma, pero que es mucho menos importante cuando se habla de contenido, ¿no?
Veo que en tu obra casi siempre estás priorizando el contenido sobre la forma. Y es lo rico de la performance, ¿no? Es lo rico de tu trabajo, que siempre es demasiado rico en cuanto a propuestas de corte ideológico, político, cuestionamientos, pensamiento crítico. Y me gustaría un poco hacerte esta pregunta en relación a la actualidad artística nacional. ¿Cómo ves tú? Me gustaría saber tu opinión sobre lo que pasa en este momento, ¿no? Más allá de tu exposición y de tu trabajo, porque Mm. pienso que casi siempre estás de manera silenciosa poniendo el dedo en la llaga, pero me gustaría que hables un poco de ello en esta primera oportunidad de comunicarte directamente con un público totalmente virgen para ti. Gracias. Sí, bueno, gracias, Mico, por eso. Bueno, yo no estoy no estoy muy de acuerdo contigo, en realidad, con el tema de la importancia entre forma y contenido, ¿no? En el caso de las manifestaciones, en el caso de la performance, que yo decía en algún momento, para mí la performance no es arte, es otra cosa. Así como en algún momento Juan Hacha y otros muchos autores, pero cito a Juan Hacha por ser peruano y un peruano muy importante, trazó claras diferencias y también intersecciones y similitudes entre las diferentes formas de producción simbólica estética, ¿no? Las artes, las artesanías, los diseños, y las encrucijadas entre ellos, ¿no? En determinados periodos históricos. A mí me parece que la performance es producción estética, pero no es para nada arte, ¿no? Eso es lo primero. Pero eso daría lugar a toda una conversación larguísima. Es algo que yo intento trabajar con mis estudiantes cuando enseño performance. Puede haber performance artística, pero la performance esencialmente no es arte. Y me parece que la mejor forma por la que un performer puede hacer bien performance es tratar de no pensar como artista cuando hace performance. Pero la performance, cuando no es de arte, lo mismo que cuando es arte, me parece a mí, solo logra sus contenidos a través de la forma, ¿no? Por eso es que etimológicamente, ¿no? Performance viene de hipermorfe, del griego hipermorfe, que en latín se convierte en performare, que no es otra cosa que dar nueva forma de modo enfático a algo. Y eso es instaurar, ¿no? Pero la forma es clave. En performance es imposible. Es decir, si hacemos un discurso separado de la forma, lo que vamos a obtener es un discurso, digamos, ilustrado a través de ciertas formas, pero no performance, ¿no? Entonces, yo, para en arte, yo debo decir que, digamos que no me considero una voz autorizada para hacer un diagnóstico, ¿no? Precisamente me has pedido mi opinión y yo lo único que puedo dar es una opinión, digamos, ¿no? No un diagnóstico completo, serio, profundo, por una razón bastante, muy simple, ¿no? Y es que mi relación personal como performer y como artista también, como artista interdisciplinario, con el ámbito artístico, entendiendo el ámbito artístico como el conjunto de instituciones y relaciones interpersonales entre especialistas, ¿no? De las artes, entendiendo en ese sentido ámbito artístico. Mis relaciones con el ámbito artístico son siempre desde el perímetro. No voy a decir periferia porque tiene una serie de cargas de sentido que puede hacer que se malentienda, ¿no? Pero desde el perímetro, ¿no? Estoy siempre yo en el borde, en el perímetro. Estoy relacionado con el ámbito artístico por mi papel permanente como profesor de muchos artistas. La cantidad de artistas que han sido mis estudiantes es gigantesca, la proporción, digamos, porque he enseñado en todas las escuelas de arte de Lima, incluso en las escuelas que ya no existen, que alguna vez existieron. Y por ahí, ¿no? Y luego algunas tangenciales intervenciones en gestión y en curaduría, que generalmente lo he hecho en el extranjero y no en el ámbito peruano, ¿no? O sea, mi trabajo en gestión y curaduría ha sido casi todo, con un par de excepciones pequeñitas, insignificantes de hace más de 20 años, en el extranjero. Pero luego, hace 20 años que no hago realmente trabajo, por ejemplo, de curaduría en Perú, ¿no? Entonces, mi relación es siempre desde la distancia, ¿ok? Es desde la distancia. Así que probablemente lo que yo pueda decir estará cargado de prejuicios y algunos de esos prejuicios podrán quizás ser confirmados por la realidad, ¿no? Pero no dejarán de estar cargados de prejuicios.
Dicho esto, pues puedo comentar algún prejuicio, ¿no? A través de la relación con mis estudiantes, es decir, en alguna ocasión, va a sonar exagerado, pero de verdad, en alguna ocasión hace algunos años, me detuve a hacer la cuenta de los estudiantes que había tenido en las diferentes instituciones, promedio de estudiantes por curso, por aula, por año, y hice una cuenta por la que había tenido más de 2.500 estudiantes. De esos, digamos, debe haber unos 200 o 250 artistas en ejercicio, o en mediano ejercicio, o en alto ejercicio, en ejercicio local, nacional, pero también internacional, que han sido estudiantes míos, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, con gran éxito internacional, con representaciones muy importantes en ferias de arte, con premios cuantiosísimos en ferias internacionales de arte y en bienales, y algunos luchando, ¿no? Pero algo que puedo experimentar a través de esa relación, porque muchos de mis mejores amigos, paradójicamente, son mis ex estudiantes. Yo casi no tengo amigos que no hayan sido estudiantes míos, ¿ok? Y en esa relación muchas veces me doy con una sensación muy profunda de fracaso. En el sentido de que ciertas ideas y ciertas cuestiones, ciertas perspectivas frente al ámbito artístico a través de la creación artística que yo intento formar y transmitir a través de mis cursos, además de los contenidos académicos propiamente dichos, veo que están presentes en los primeros años, cuando recién han egresado, y muy rápidamente se diluyen, ¿no es cierto? Entonces, tengo ex estudiantes, gente a la que aprecio mucho, con muchas capacidades creativas, con muy buena capacidad para generar ideas, ¿no?, en su producción, pero que, digamos que en un promedio de 5 años pierden auténtico filo crítico, ¿no?, para empezar a mostrar un filo de parodia de filo crítico, por ejemplo, conforme van ingresando a círculos cada vez más exclusivos, vamos a decirlo así, del ámbito artístico nacional o del ámbito artístico internacional. Entonces, a partir de ese, que es mi contacto más directo, es decir, hay muchos artistas que han sido mis estudiantes y varios de ellos conservan relaciones muy cercanas de amistad conmigo, digamos que a partir de eso yo me puedo hacer cierta idea, ¿no?, de qué es lo que está pasando, además por cuestiones que ellos me comentan, etc. Y eso que estaría pasando es esta cuestión de un sistema local del arte, un sistema limeño. Aquí tengo que hablar de Lima, no del Perú. Un sistema limeño del arte en el que la obra más aparentemente crítica finalmente termina reducida en su potencia a través de la coactación de los creadores de esa obra, ¿no?, por diversas situaciones. Un reflejo de eso, por ejemplo, es que en alguna ocasión, hace no muchos años, por ejemplo, y eso es algo de lo que se reía el propio Juan Javier Salazar, en algún momento me comentó, se rió de eso conmigo, ¿no? Nunca fuimos amigos, no es eso, pero algún par de veces hemos conversado, y él, por ejemplo, en algún momento se rió de cómo una fiesta anual del Museo de Arte de Lima se había quedado sin gente, porque todos los artistas, una cantidad enorme, gigantesca de artistas limeños, habían preferido ir a una cena convocada por un coleccionista fujimorista, financista del fujimorismo, multimillonario y propietario de prácticamente todo el arte crítico político peruano de este siglo, ¿ok? Entonces, tenemos una situación en la que artistas de izquierda, críticos, muchos de ellos expresamente antifujimoristas, incluido el propio Juan Javier, han preferido ir a la cena de este millonario fujimorista, financista de arte, coleccionista, comprador, que ir, bueno, a otra institución post-oligárquica, pero por lo menos supuestamente apolitizada en su celebración anual, por lo menos en ella, ¿no? Y han preferido ir a la cena. Entonces, por ejemplo, tenemos estas cuestiones que son anécdotas. Alguien por ahí diría, pero eso es chisme, eso es anécdota. Sí, pero estas anécdotas nos reflejan ciertas mentalidades, ¿no?
Y yo recuerdo que lo primero que comenté es, bueno, vas a ver cómo la obra profundamente crítica de estos artistas, determinados nombres, que venía evolucionando muy ricamente, va a empezar a dar vueltas en círculo sobre lo mismo. Y efectivamente es lo que ha venido pasando, ¿no? Es decir, el arte crítico limeño está dando vueltas en círculo sobre sus éxitos, ¿no es cierto?, alrededor precisamente de lo que yo considero claramente o intuyo, repito, es prejuicio, a lo mejor la realidad confirmará mis prejuicios, pero debo admitir que es prejuicio porque no formo parte del círculo. Entonces me baso en indicios y por eso es que es prejuicio. Por esto que yo considero prejuiciosamente, repito, si quieren, coaptación de los propios creadores, ¿no? Y que me parece que ha tenido un efecto sobre las obras, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo una opinión de qué es lo que pasa en torno a, por lo menos, los ámbitos del supuesto arte crítico, por lo menos en Lima. Ahora, en el Perú, son otras cuestiones, ¿no? Que sí he tenido contactos cuando he sido miembro del Comité Artístico de la Bienal de Lima, he viajado por el país, he visto la realidad de los creadores de diferentes ciudades del Perú, ¿no es cierto? Pero ya de esto hace buenos años, ¿no? Hace 20 años más o menos, un poquito menos. Emilio, te quería hacer una pregunta que va más o menos por el círculo que había mencionado Milko al inicio. Yo a Milko lo conozco hace un buen par de años. Y uno de los puntos que una vez Milko me comentó también cuando recién lo conocí fue esta cuestión de la relación forma-contenido. Y más o menos por esa línea, te quería comentar. Yo veo tu trabajo, yo he tenido oportunidad de estar en contacto con tu trabajo a raíz de toda esta cuestión del festival, de los textos que me enviaste. Hay una cuestión muy interesante de tu trabajo que es la responsabilidad, que no sé si sea una cuestión de ímpetu personal, pero al final termina situándote como alguien responsable o que asume una responsabilidad frente a una realidad problemática, política, social, que se ve reflejada en varios de tus trabajos. Por esta línea, mi pregunta, mi duda frente a ti o un comentario más me gustaría saber, ¿tú crees que no debe existir esta responsabilidad en un creador artístico, llámalo creador artístico, y cómo es que tú ves que se está asumiendo en estos momentos esta responsabilidad en toda esta nata de artistas nacionales, llámalos capitalinos en un momento, o si has escuchado de algo que se esté sucediendo extracapital, llámalo provincias? Ya, gracias por la pregunta. Bueno, siempre en la línea de las percepciones desde lo distante y por lo tanto del prejuicio, por más de que la realidad pudiese confirmar en parte ese prejuicio, ¿no? Bueno, lo primero es que a mí me parece que, es decir, vivimos en un contexto global en el que la ética en general se ha visto empujada a evolucionar, ¿no es cierto? Es decir, la ética personal de la bondad, propia del siglo XIX, el nacimiento de las repúblicas modernas, de los estados modernos, hace mucho tiempo que quedó atrás, aunque en contextos sociales, moralistas, religiosos, sumamente, digamos, ultra conservadores, pero ya nostálgicos del pasado, ¿no es cierto? A veces se entienda la ética como eso, ¿no? Como una ética del personal de la bondad, ¿no? Que es esta ética por la cual yo soy bueno, me siento bien conmigo mismo si trato con amabilidad a mi empleada doméstica, aunque en mi vida como ciudadano me interese un pito lo que ocurra con la discriminación racial, económica, de género, etcétera, en relación a, por ejemplo, ese grupo específico que es, por razones múltiples, excluido y discriminado, ¿no es cierto? Entonces, la ética moral, la ética de la bondad personal, que en realidad es moral, no es ética, digamos que hace tiempo que fue, ¿no es cierto? Desde esa ética se ha evolucionado hacia una ética de lo social, una ética política, social, pero que es propia del siglo XX, que es esta ética que habla de mi responsabilidad como ciudadano y como profesional, y si es el caso, como miembro del Estado, como funcionario público, etcétera, etcétera, en la que ya no basta con que yo sea bueno con las personas que conozco, ¿no es cierto?, al margen de su condición, sino que
me hago responsable de construir justicia, igualdad, acceso a derechos para todos, construyendo sociedad civil, sociedad política, ciudadanía. Ok. Sin embargo, esa misma ética incluso ya quedó en el pasado, ya es una ética vieja. En el contexto del siglo XXI, con múltiples crisis que confluyen en las crisis ambientales de naturaleza geosistémica, por ejemplo, ya pasamos a una ética que va mucho más allá. Es una ética en la que las personas no nos hacemos responsables solamente de colaborar en construir ciudadanía y construir justicia social, etcétera, sino que nos hacemos responsables en construir esto, pero esto como un elemento más de una especie de justicia geológica, una especie de justicia planetaria total entre todos los seres vivos. ¿Ok? Muy bien. En este contexto es que surge la ética de responsabilidad empresarial, en que ya evoluciona mucho más la ética del siglo XX, desarrollada a lo largo del siglo XX, la ética pública, de la gestión pública, o la ética empresarial, también propia del siglo XX, ¿no es cierto?, o las éticas profesionales. Es interesante que durante todo el siglo XX se ha desarrollado a nivel global, digamos, sobre todo es cierto en los países occidentalizados, pero a nivel global, la ética pública, la ética empresarial y la ética profesional, en casi todos los campos profesionales. Y esa ética profesional y empresarial y pública se ha acentuado, se ha expandido, cada vez hay más códigos éticos, deontologías, tratados de filosofía ética sobre diversos aspectos de la vida, que van expandiendo la necesidad de una absoluta ética en el ejercicio, en todas estas cuestiones, incluyendo los campos profesionales, y sin embargo, eso es algo que, por ejemplo, en alguna conferencia mencionó Luis Kamitzer también, no existe absolutamente ningún desarrollo consolidado en ninguna parte del mundo, en ámbitos artísticos, es decir, en facultades de arte, pero también en asociaciones de artistas o allí donde existen colegios profesionales de arte, por ejemplo. No existe absolutamente en ninguna parte del mundo un desarrollo de una deontología de la ética profesional de las artes. Como si los artistas estuviésemos liberados, como si fuésemos niños, como si fuésemos bebés de teta, de absolutamente cualquier responsabilidad frente ya no solo a lo que pasa en cuanto a construcción de ciudadanía, desde nuestro ejercicio profesional, a eso me refiero, sino en cuanto a construcción de una justicia geológica. Okay. Ahora, por supuesto que hay artistas, un montón, yo los conozco, que tienen un ejercicio político ético comprometido, pero es como que el ejercicio ciudadano de la persona en tanto ciudadano anexado a su práctica artística. Lo que no tenemos, como no solamente lo digo yo, es decir, lo que yo diga no tiene ninguna importancia, lo ha dicho alguien como Luis Kamitzer, por ejemplo, y es una preocupación presente en la filosofía y en las facultades universitarias de arte, pero no existe una ética profesional del arte como tal, y nadie la está abordando. En algún momento, cuando propuse en cierto contexto de formación superior abordar el tema, prácticamente se me dijo que la ética era algo contrario a la libertad creadora de los artistas. Felizmente, en uno de los espacios en los que yo estoy enseñando actualmente, ya incluimos contenidos de ética profesional, preguntas sobre dilemas éticos dentro de los propios procesos de investigación y creación artística, porque forman parte de esos procesos. En realidad, aunque no lo querramos ver, forman parte de esos procesos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría responder al respecto. Es decir, es evidente, si no existen cursos realmente desarrollados de ética. En Estados Unidos hay una universidad, una facultad de arte que tiene un curso de ética, pero en realidad es un curso de deontología referida a cómo nos vamos a respetar entre artistas. Es decir, cómo vamos a hacer para que yo no te plagie tu obra, ¿no? Ese tipo de cosas. Como si eso importara realmente, ¿no? Es decir, pero no hay desarrollos en torno a cuál es la ética del papel de los artistas en la sociedad. Es decir, ¿para qué sirve el arte? ¿Qué aporto como artista, ¿no es cierto? ¿Qué aportamos en realidad? Eso no puede ser individual, tiene que ser colectivo. ¿Qué aportamos? Es decir, ¿por qué el mundo tiene que agradecer que existan artistas? ¿Por qué el mundo tiene que agradecer que exista arte? ¿Porque la cultura es algo muy loable que hay que estimar? Eso es absurdo.
O sea, a mí me parece, ¿no? A veces nuestros argumentos dan vueltas en círculo. El arte es importante porque la cultura es importante y quienes tienen dinero deberían financiarla. Pero no solemos tener, y no es peruano, no es limeño, no es arequipeño, es del mundo entero. Lamentablemente, en el ámbito profesional de las artes, no tenemos aún un compromiso serio con preguntarnos cómo construir una ética profesional de las artes en este contexto global de múltiples crisis. Algo que, repito, han hecho otros campos profesionales desde el siglo pasado, incluso desde finales del siglo XIX, ¿no? Que se han ido planteando. Y entonces, claro, yo intento como artista considerar aquello, no como ciudadano que incorporo mi activismo ciudadano en el arte, ¿no? Sino intento como artista practicar aquello, porque paradójicamente como ciudadano, digamos que no tengo talento para el activismo, para el trabajo colectivo. Lo he intentado, lo he hecho, pero digamos que no me va bien con el activismo cívico ciudadano en relación con colectivos. No suelo funcionar bien. He funcionado bien a veces, pero no suelo funcionar bien por razones que estaría de más comentar. Pero trato de incorporar aquello a través de la propia práctica artística, digamos, ¿no? Claro, es muy interesante Lo que puedo tu decir. postura. Sí, te quería comentar, Emilio, que a mí me parece que tú siempre estás poniendo el dedo en la llaga porque denota tu discurso que existe una tensión entre el mundo del arte y la vida misma, ¿no? Entre la realidad nacional y lo que tiene que ver un poco con el discurso de ya una clase intelectual, culturosa. Estos cuestionamientos éticos son importantísimos porque de verdad es una de las pocas veces que he escuchado a alguien, a un colega nacional que hable de este tema, ¿no? Es verdad, se habla muy poco de la ética entre nosotros. Y esto me lleva a otra pregunta que me gustaría tocar contigo. Lo hemos conversado alguna vez. ¿Qué opinas tú sobre el centralismo? Eh, ¿Cómo la cultura nacional, entre comillas, se maneja solo desde Lima, como si los demás fuésemos invisibles? Y esto me llevaría a otra pregunta también, que tiene que ver con tu historia personal. ¿Cuál es la relación que tienes con Arequipa? Sí, bueno, gracias, Mirko. Antes de contestarte directamente lo que me preguntas y comentas, Mirko, quisiera, por si acaso, quisiera subrayar algo, ¿no? A veces, no recuerdo en qué libro, pero en algún texto que leí, me parece que de Humberto Roncoroni, una de las cosas que dice este filósofo es que los artistas contemporáneos tenemos un problema generalizado, ¿no? Que es el de la irresponsabilidad. A veces nos arrogamos el derecho de hablar de cosas que no sabemos, ¿no? O hablar irresponsablemente. Es decir, a veces creemos que los artistas podemos opinar a través de nuestra obra sobre cualquier cosa y que tenemos lecciones que darle a la gente. Y eso me hace acordar un poquito a Gisela Barcárcel con las cursilerías que suele decir y las recomendaciones que suele darle a las ceñitos y otros personajes de la farándula. A veces los artistas de arte contemporáneo nos parecemos, estoy de acuerdo con lo que leí aquella vez, creo que estoy casi seguro que Humberto Roncoroni lo decía, ¿no? De la irresponsabilidad. Y eso a veces nos puede llevar, por ejemplo, a que cuando tenemos esos abordajes ético-críticos, parezca que estamos señalando, ¿no? Hey, miren, yo soy muy ético y ustedes son muy incorrectos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también hay que cuidarse de eso, ¿no? De no señalar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las performances, una de las obras en la que yo había planeado detenerme para explicar en esta exposición, pero ya no lo hice por razones de tiempo, para no comerme el tiempo, es una performance que, por ejemplo, está detenida porque yo me he terminado planteando, es decir, no he decidido no proseguirla, ¿no? Pero está detenida mientras reflexiono, detenida años, mientras reflexiono sobre mis dilemas éticos al respecto. Porque, por ejemplo, cabe preguntarme, ¿no? ¿Qué dignidad tengo yo, digamos, ¿no? Para asumir en mi cuerpo los cuerpos de personas que han desaparecido y han pertenecido
a los grupos sociales, ¿no es cierto?, nacionales, que incluso mi propia familia ha oprimido, ¿no? Es decir, y eso me puede llevar a mi relación con Arequipa, ¿no? Sin entrar en detalles, yo soy una persona consciente de que desciendo de, digamos que mi familia, por el lado materno, pertenece a un clan de familias que se ha caracterizado desde los primeros años de la República hasta hace relativamente poco tiempo, hasta que ocurrió el gobierno, sobrevino el gobierno de Velasco, ¿no? De Luis Velasco, de Velasco Alvarado. Soy miembro de un grupo de familias arequipeñas que se han caracterizado a lo largo de la historia del Perú por oprimir, digamos, ¿no? Y han, sin dar nombres, no tiene sentido hacerlo, pero digamos que han llevado la batuta del país no pocas veces y perennizando injusticias, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, porque en general, es decir, desde el arte, realmente no terminaré hiriendo más de lo que intento sanar a través de lo que he propuesto. Es decir, yo sí quisiera dejar en claro que no es que me dedique a señalar la falta de ética de otros, sino que, por supuesto, que es inevitable hacerlo a veces, pero es importante las propias preguntas que uno se haga, ¿no? Entonces yo tengo un importante proceso performativo, artístico, suspendido por ese dilema. Y es un proceso al que le tendré que dar solución y no sé cuánto me demore en dársela, ¿no? Porque es un dilema cuasi filosófico, ¿no? Entonces, que va a tener que verse reflejado en la forma, porque contenido y forma son inseparables, ¿no? En la forma que tome ese proceso performativo. Bueno, ahora sí intento tomar el hilo, siempre con esa óptica de respeto y de incluirme en el propio cuestionamiento ético. Ya adelanté alguna respuesta en mi relación con Arequipa, ¿no? Es decir, yo tengo una relación con Arequipa de mucha nostalgia, de mucho cariño en el recuerdo, pero también de ser consciente de los grupos sociales arequipeños con los que en tanto entorno familiar estaría naturalmente conectado, digámoslo así. Y eso a mí me da cierta perspectiva, me parece que legitimada, de crítica a ciertas formas particulares de conservadurismo y reaccionismo y ultraderechismo arequipeño, ¿no? Que conozco de primera mano, digamos, ¿no? Que conozco de gente que moralmente puede ser muy valorable, pero que éticamente no lo es, ¿no? Y en esta aparente imposibilidad de contradictoria, que es perfectamente posible, es decir, gente muy moral y muy antiética al mismo tiempo, y viceversa, ¿no es cierto? Digamos que es finalmente mi relación con Arequipa, es decir, mi relación con Arequipa es la relación del recuerdo de niño y de la relación con mi familia arequipeña, que es enorme, ¿no es cierto? Y con mi familia arequipeña en Lima, ¿no? Entonces, ahí hay una conexión. Con el ámbito artístico arequipeño, bueno, la última vez que tuve alguna relación con el ámbito artístico arequipeño fue en una exposición que hice en Arequipa hace 25 años, en la que la prensa arequipeña decía que yo era limeño, y mi colega limeño, pero que vive en Arequipa, que exponía junto conmigo, era el arequipeño, ¿no? Eso para mí fue un chiste. Mi primera reacción fue, me dolió, la verdad. Es decir, que en la prensa yo saliera como el limeño y él saliera como el arequipeño. Mi amigo se mataba de risa de esa circunstancia. Primero me dolió y luego ya me dio, digamos, que nos reímos juntos, ¿no? Pero es evidente desde entonces que hay una relación en tanto artista de una distancia infinita, pero esa distancia infinita quizás sea resultado de esa otra distancia, ¿no? De ese natural distanciamiento en la práctica de mi conexión con Arequipa a través de los vínculos familiares, digamos, ¿no? Por las razones que he comentado, ¿no? Que me han llevado quizá a una distancia inconsciente, es decir, a estas alturas de la vida está completamente razonado y entendido, pero digamos que en la niñez, en la adolescencia y en la juventud esa distancia ya estaba producida, ¿no? Digamos, de una forma más inconsciente, ¿no?
¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siento yo que pasa en el ámbito artístico nacional? No estoy seguro si recuerdo bien tu pregunta porque me he extendido mucho en mi respuesta, pero, por ejemplo, ¿no? Cuando yo he tenido la ocasión, pero hace 20 años, es decir, la cosa puede haber cambiado mucho. Cuando yo he tenido la ocasión de trabajar en la Bienal de Lima como miembro del comité artístico, que participé directísimamente en el replanteamiento de las bases de la Bienal, de la estructura de la Bienal. Ahí fue que surgió estas múltiples fases de selección, de invitación a artistas que permitían, por ejemplo, que artistas que no habían sido convocados por ningún curador pudieran presentarse a través de los salones regionales, ¿no? Y los ganadores de primer, segundo lugar en los salones regionales recibían invitación para participar en la Bienal Internacional, ¿no? Y en la Bienal Nacional, en realidad, de Lima, visité, ¿no? He tenido ocasión de recorrer, digamos, diferentes ámbitos artísticos, y allí pude constatar algo que también he sentido, aunque en forma indirecta, como docente de facultades de arte, al entrar en relaciones indirectas con escuelas de arte de otras ciudades del Perú, ¿no? Que es este reclamo por el centralismo, culpando a Lima, ¿no? De esta posición central, y no la exculpo, pero con debilidades para observar las propias características locales, digamos, que trazarían una natural, a mi juicio, puedo equivocarme, pero es lo que, digamos, modestamente pienso, que trazarían una natural subdivisión de ámbitos que no necesariamente tendrían que estar vinculados de forma estrecha, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a, por ejemplo, ¿no? A las famosas formas dinámicas de cultura trabajadas por Raymond Williams en Marxismo y Cultura, por ejemplo, ¿no? Según un planteamiento según el cual es absolutamente natural que según nos vamos alejando de las metrópolis, metrópoli nacional o metrópoli regional o metrópoli global, lo que fuera, y vamos incursionando en ciudades secundarias o ciudades intermedias o ciudades menores o el campo, por ejemplo, en el mundo entero, es absolutamente natural que la producción, la creación, también la circulación, digamos, de la producción estética, es decir, todo aquello vinculado a artes, diseños, artesanías, comunicaciones estéticas, etcétera, corran en coetaneidades paralelas, ¿no? Pero en tiempos históricos muy diferentes. Es decir, es natural que las mentalidades de las sociedades de ciudades pequeñas, de ciudades intermedias, digamos, sean afines a producción, consumo, circulación estética, cultural, ¿no es cierto?, que fueron afines a las élites de la ciudad metrópoli 30 o 50 o 20 años antes. Es natural. Eso es así en el mundo, eso es así en Alemania, en Inglaterra, en China probablemente, no sabemos. Es natural en el Perú. Y entonces es natural, es mi juicio, lo que yo pienso, repito, puedo equivocarme, que los ámbitos artísticos limeño, arequipeño, cusqueño, trujillano, de Junín, etcétera, vivan en coetaneidades de tiempos distintos, en los que no necesariamente van a compartir sensibilidades, y estoy hablando exclusivamente de las artes eruditas, es decir, lo que generalmente llamamos arte contemporáneo, arte moderno, ¿no es cierto? Yo sé que categorizar eso es muy confuso, pero no de artes tradicionales, ¿no? Digamos, estamos hablando de las artes de filo occidentalizado, por más decoloniales que seamos, por más deconstructivistas y decoloniales y críticos que seamos, claramente tenemos que tenerlo claro que estamos entre artistas de filo occidentalizado. En esas artes de filo occidentalizado, digamos, hay tiempos distintos. Y entonces, yo creo que un gran problema que tenemos es que si reclamamos el centralismo limeño en materia de arte y cultura, sin considerar
el valor propio que puede tener nuestro propio centro, considerando que vivimos una temporalidad distinta, digamos, es que podemos encontrar estas fricciones. Entonces, estas cosas, por ejemplo, ya las he visto en la Bienal. Artistas de diversas ciudades que nos han reclamado, me han reclamado a mí, eufóricamente, ¿por qué un jurado compuesto por curadores internacionales, algún curador de Lima y algún curador de la ciudad en la que se realizaba el salón, ¿no es cierto? Estoy hablando de Huancayo, Arequipa, Trujillo, diversos lugares, en Arequipa también. Ocurrió aquello, aunque yo no fui, estuvo otra persona, me parece que Moico Yacker, estoy seguro. Me reclamaban, ¿no?, airosamente, por qué se había entregado, por qué se había premiado, digamos, a estos artistas de acá, que están haciendo algo que no es arte. Pues sí, a mí me lo han dicho, en mi cara, ¿no es cierto? Y he visto reacciones de otros curadores burlándose de ese discurso. Ah, es un provinciano. Ah, ¿no? Burlándose. A mí no me ha parecido que había que burlarse. Lo que había que hacer era dialogar y más bien entendernos todos, ¿no? Esas personas, estamos hablando de varios artistas, me parece que están en pleno derecho de indignarse, porque la temporalidad en la que vive su comunidad es distinta, y no hay ninguna razón por la que yo tenga derecho a pretender que tiene que aceptar lo que yo entiendo por arte contemporáneo, o lo que en Lima se entiende por arte contemporáneo, que es recontra provinciano si lo vemos en Berlín, ¿me entiende? Entonces, para empezar, es decir, hay un centralismo, sí, de esa mirada sobre el otro que no entiende. Pero también hay este reclamo de centralismo golpeándose contra la pared con esta mirada de el otro que no me entiende. También desde el otro lado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a esta persona les explicaba, pero usted no se preocupe. Es decir, este concurso, este evento, no es para lo que usted hace. Para eso está este otro. Por ejemplo, en Trujillo, en paralelo al encuentro de artes visuales de Trujillo, el contemporáneo, suele haber otro encuentro de artes de Trujillo, en paralelo al mismo tiempo, pero que está dirigido, por ejemplo, a los pintores de paisaje, a los pintores de retrato, que son la mayoría de los pintores del norte del país, por ejemplo. Esa me parece una solución sana. Y ahí tenemos artistas que no están reclamando ser reconocidos por el evento de arte contemporáneo, sino que son conscientes de su propia temporalidad. Entonces, el problema del centralismo tiene doble vía, pues. No es solo Lima. Es también esta otra vía de reclamarle a Lima algo que no compete reclamar, ¿no? En vez de concentrarnos en desarrollar nuestro propio ámbito con aquello que nuestro ámbito valora, reconociendo que no es necesario estar al día, pues, ¿no? No es necesario ayornarse, digamos, ¿no? Si uno pretende ayornarse, entonces estamos desconociendo las dinámicas culturales que responden a las temporalidades de cada contexto, ¿no? Que como decía al comienzo de esta pregunta, Raymond Williams planteó clarísimamente, es decir, es un fenómeno observable en el mundo entero, ¿no es cierto? Emilio, un gusto haber podido compartir. Estamos llegando ya al final del conversatorio. Te quiero agradecer a nombre de toda la agrupación Construye, quienes estamos a cargo del quinto Pleamar. Te agradezco a nombre de todo el grupo, ha sido un gusto poder conversar contigo. Invitamos a las personas que nos están viendo también ahora a poder participar el día de mañana. También tenemos otro conversatorio, esta vez con Nelson Morales, el artista mexicano. Vamos a contar con la presencia también de Jesús Álvarez, un artista local. Nuevamente agradecerte, Emilio, gracias Milko, gracias Lier, también por ahí veo a Guido que está presente, y a todas las personas que han podido participar y se han podido ganar con tu buena onda y todas sus palabras, Emilio. No, gracias más bien a ustedes, gracias a Construye, gracias a Milko, con quien hemos hablado ya desde tiempo atrás, ¿no? Y a Arequipa, y más bien discúlpenme si me he ido por las ramas a veces y me extiendo demasiado en el tiempo.
Luego te hablo. Gracias, Espero Emilio, que cuando de todo verdad. esto termine nos veamos en Arequipa. Trataré de darme Claro, mi sería un vuelta. gusto Obviamente. contar contigo en Arequipa. Gracias, Emilio. Será un gustazo para mí. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, cuídense. Chao. Nos vemos.